Bueno, Buenísimo. yo les había comentado en un mensaje reciente que en esta ocasión, eh, de un modo que no lo hemos hecho nunca hasta ahora, les iba a proponer una puntuación de lo que habíamos visto durante este año, las temáticas quizás más relevantes que hemos ido puntuando, tomando como referencia dedicado al psicoanálisis, lo inédito de Jorge Fuckelman. Bueno, y en función de esa puntuación del 2025 que ya se está yendo, en marzo imaginamos a Beethoven con con su hipoacusia severa. Por favor, interrúmpanme si hace falta, ¿eh? Porque vamos a ir haciendo la puntuación también en cosas que ustedes recuerden. Bueno, en marzo imaginamos a Beethoven con su hipoacusia severa, apoyando la cabeza sobre el piano, sobre la madera del piano, para tomar contacto con las vibraciones de la madera, una resonancia que a Beethoven le permitía la afinación del instrumento. Y esa imagen nos resultaba propicia por muchos motivos, entre otros, para pensar cómo a veces en nuestra labor analítica, cuando las palabras tienen una resonancia, el cuerpo del sujeto está comprometido. Entonces, no se trata meramente de una cuestión semántica, sino que la palabra, cuando efectivamente tiene un efecto donde el cuerpo está comprometido, esto da cuenta de una resonancia. Y quizás esto les evocó en su momento, les evocó una de las definiciones lacanianas sobre la pulsión, que es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. El eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Entonces, cuando en el análisis una palabra hace eco, es señal de que el cuerpo del sujeto de algún modo entra en escena, un cuerpo que no es natural, sino un cuerpo que se goza. No que lo gozan ustedes o que lo gozo yo. Un cuerpo que se goza a sí mismo, de sí mismo, a pesar de ustedes, a través de ustedes y más allá de ustedes. Está esa satisfacción, ¿no? Muchas veces para gran malestar nuestro, esto. ¿Qué algunas palabras tienen ese efecto resonante? Bueno, hemos dicho durante el año que ese efecto de resonancia tiene que ver con que tocan aquellas marcas en las que se anuda el objeto voz. Un objeto, la voz, que así como el objeto mirada, están perdidos. Por eso Fuckelman, en más de una disertación, ha comentado que cada vez que hablamos tenemos la experiencia de la pérdida de ese objeto que nos constituye. Y cuando al hablar intentamos recuperar esos objetos, fracasamos y a la vez generamos un excedente. Lo del excedente lo he incluido yo. Fuckelman decía, cuando hablamos perdemos, pero yo digo que también generamos un excedente, pasa algo de más ahí. En esa operatoria es donde se funda la posibilidad de que las personas accedan a la palabra. Y hay una condición para que eso ocurra. ¿Qué tal, Rosa Liliana? Buen día. Buenos días, ¿cómo Recién están? comenzamos, recién Ah, comenzamos. bueno. Te perdiste 3 minutos que después podrás ver
en la grabación. Bueno, gracias, Estamos Miguel. comenzando este repaso de algunas temáticas que eh, recorrimos durante el año 2025. Decía entonces que en esta operatoria, donde al hablar perdemos, pero también generamos un excedente, ahí se funda la posibilidad de que las personas accedamos a la palabra. Pero ojo, porque hay una condición para que eso ocurra, para que accedamos a la palabra. Y esa condición es que desde una instancia simbólica haya un reconocimiento y la inscripción de un querer decir. Y en el campo de la infancia, nosotros entendemos que en tanto reconocemos y nombramos lo que está ocurriendo como juego, ahí también hay un reconocimiento y una inscripción que ubica al niño o a la niña como tales. Cuando un juego infantil no es reconocido como tal, lo que ocurre es que parece volverse marca omnipotente y el encuentro con un analista se justifica a efectos de reconstruir esa escena lúdica no reconocida como tal, en la medida que en esta orientación que estamos proponiendo, el juego es pantalla, el juego es espejo, el juego es barrera, desde los cuales la infancia se sitúa como tal. Noté que dije el encuentro con un analista, porque lo hemos señalado este año. No dije en el análisis de una criatura. Lo que nosotros estamos proponiendo acá, que hay consultas por la infancia, sí. En esas consultas, ¿de qué se trata? Del encuentro de una criatura con un analista. Porque los padres han decidido, enhorabuena, que necesitan ayuda. Y es ahí cuando, en el mejor de los casos, cuando nos consultan, ¿y por qué nos consultan a nosotros? En el caso de la infancia. Y porque se supone que quienes nos dedicamos al psicoanálisis tenemos más posibilidades que otros sujetos para metabolizar los objetos que se presentan. Esos objetos que se presentan en lo que está mostrando el hijo o la hija, ¿no? Y que para los padres no pueden ser metabolizados como de jugando. Entonces, cuando los papás consultan a un analista, aunque no lo sepan, es para lograr que el juego se restablezca y que en ese restablecimiento se reconstruya tanto la escena lúdica como aquello que queda por fuera de la situación de juego. Digo esto porque cuando se inicia la consulta, los papás están angustiados, desesperados, preocupados, no hay una delimitación de lo que es juego y lo que no es juego. Ahí parece que lo que está ocurriendo ocupa toda la escena. Entonces, nosotros colaboramos en reconstruir esa escena de juego, con lo cual restablecemos esa pantalla que delimita lo que es juego de lo que no lo es. De modo tal que restablecida la escena, lo que queda como juego haga aparecer a la criatura que antes no estaba. Y cuando digo antes, lo que antes no era reconocido como tal, piénsenlo por favor como un tiempo lógico, cuando, cuando para los papás lo que el hijo mostraba con la imagen del cuerpo no podía ser interpretado como juego. Si quieren tomar un ejemplo de nuestra bibliografía freudiana, acuérdense del Fordá. ¿Qué dice Freud cuando relata la experiencia con su nieto? Dice, este niño tenía la perturbadora costumbre de arrojar objetos lejos de sí. Claro, en esa primera escena, cuando Freud la está recordando, ese niño con la perturbadora costumbre, en ese momento para Freud eso no era un juego. Pero después, cuando él reconoce como juego, lo reconoce no desde el for, lo reconoce desde el da.
Y desde el da dice, ah, el da nos remite al for. Entonces esa escena primera, lógica, era en la cual no estaba reconociendo eso como un juego. El niñito estaba mostrándolo con la imagen, pero no era reconocido como un juego. Ahí coincidimos con Fuckerman, espero que ustedes también, en esa fórmula relativa que el juego precede la infancia. Y asimismo, desde esta concepción, nosotros durante este año hemos cursado una invitación para ir a revisar sobre cómo la concepción y los sentimientos relativos a la infancia han ido mutando en el curso de la historia. Esas mutaciones nos interesan. No es que nos interese exclusivamente la historia, porque nos ocupamos de la estructura nosotros, pero nos interesa saber cómo ciertos discursos de otras épocas se ubicaban a la infancia de tal o cual manera, y eso se fue transformando con el tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la evidencia cercana todavía en el tiempo, porque hablamos del siglo XVIII, no está tan alejado. Mediados del siglo XVIII, sociedades duras, ¿no? En las cuales no predominaba la ternura entre las personas a nivel global, ¿no? Donde en el contexto de un clima social hostil se sufría y se moría muy pronto. Mediados del siglo XVIII, preindustrialismo. Pasamos de esa configuración en la que las criaturas eran las menos queridas, morían incluso más fácil y más rápidamente que los adultos, e incluso el infanticidio era tolerado en alguna medida, conscientemente. ¿Sí? Pasamos de ese momento de la historia a otro momento en el cual, más recientemente, la niñez pasa a ser sujeto de protección, para luego pasar a ser sujeto de derechos, porque vieron que hay un deslizamiento ahí en la historia también reciente, ¿no? Se pasa del sujeto de protección, sujeto de derecho. Y ahí nos encontramos con otros problemas, ¿no? En esta consideración de la infancia como sujeto de protección y sujeto de derecho. En abril, ya que estamos repasando el año, yo tuve oportunidad de contarles, recién llegado de Colombia, sobre una labor territorial que hice allí, en Cali, en una fundación que aloja criaturas cuya protección y derechos han sido vulnerados. Y en esa oportunidad debatimos con ustedes, lo recuerdo perfectamente que tuvimos una larga charla, sobre cómo en estas instituciones de abrigo aparece el problema del amor para todos, ¿no? Digamos, ese amor filantrópico que está muy cerca de la religión, sobre el cual el psicoanálisis lanza una advertencia, porque este amor universal, que es por supuesto necesario para la protección de derechos de la infancia, bienvenido sea, enhorabuena para alojar a las criaturas en riesgo, pero resulta que ese amor universal no sustituye la función del deseo particular que aloja a un sujeto en la familia, en una familia. Entonces, por eso ahí nosotros, recuerdo que dijimos, preferimos que, por supuesto, que el chico sea rescatado, que sea alojado transitoriamente. Y de hecho lo charlamos en Colombia en la fundación. El director y los compañeros y compañeros del equipo dijeron, nosotros esperamos que el paso por aquí sea breve. ¿Por qué? Porque está en juego ese amor universal que no llega a suplir lo que una familia puede aportar en ese sentido, tanto deseo no anónimo para con la criatura. Y en esa consideración que hicimos, no nos alejamos de nuestro autor de referencia, Fuckerman, porque en muchas de sus disertaciones, Fuckerman decía lo siguiente:
En la neurosis freudiana clásica, en la que a ustedes les toca con sus pacientes muchas veces, sean pacientes adultos o los padres de pacientes, en el caso de Silvina, que tiene más práctica con relación a las familias, ahí nos encontramos con que la problemática típica con papá y mamá, la típica. Una problemática desde la cual es posible indicar este es mi papá o esta es mi mamá, aunque esa indicación venga dicha en un síntoma, porque el síntoma también tiene este valor indicativo, como si fuera un shifter, ¿no? Indica, este es mi papá, esta es mi mamá, el síntoma. Lo que señalaba Fukkerman era que el sistema que habitamos se ha orientado no al borramiento del padre o del nombre del padre como se ha dicho. No. En rigor, este sistema ha ido avanzando por distintos motivos complejos hacia una brutal idealización de las figuras parentales, lo cual nos conduce a un somos hijos de la sociedad, no somos hijos de papá y de mamá. ¿No? Con lo cual, ¿qué es lo que pasa en ese camino? Y lamentablemente en ese camino en el que pasamos a ser hijos de la sociedad, porque las criaturas de chiquitines, la Fundación Colombiana de Cali, pueden decir, y nosotros somos hijos de chiquitines. En este momento somos hijos e hijas de chiquitines, de la Fundación. Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Y se pierden las características distintivas de este papá o esta mamá. Y se pasa eventualmente a una relación con la ley. Y la ley en ese sentido, ¿qué significa? Y una función parental idealizada es la ley, brutalmente idealizada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto a nivel global. En estas infancias vulneradas, en Argentina, en Colombia, en México, son los tres lugares que yo más conozco, pero a nivel global está ocurriendo esto. Infancias vulneradas, efecto de un tejido social roto, donde la relación con la propia generación, con la parentalidad, con el lenguaje, con los padres, con los abuelos, queda diluida, porque venimos de varias generaciones de personas rotas, con un tejido social dañado, efecto del sistema que habitamos. Entonces, ¿qué es lo que se impone ahí? Y bueno, hay que resguardar los derechos de la familia, de la infancia, de la adolescencia, y lo que se propone justamente es una forma idealizada de la parentalidad bajo la forma de la ley, que resguarda los derechos de la infancia y adolescencia. Ahora, ojo, puede ser también que se imponga la ley de la calle en estas infancias vulneradas, o la ley de las organizaciones de criminales, ¿no? Se abren innumerables vertientes para discutir aquí, lo hemos conversado con ustedes durante el año, respecto de lo que está en la base de la vulneración de los derechos de la infancia. En nuestra perspectiva, desde nuestra mirada, diríamos, ¿qué implica esa vulneración? Y bueno, que esa zona de juego no queda resguardada de la verdad que concierne a los adultos, siendo esa verdad lo que atañe a la sexualidad y la muerte. Hace muchos años comentamos con Leandro y con compañeros de Hurlingham la película brasilera Cidade de Deus, que la habrán visto, si no se las recomiendo. No la viste, Rosa, es muy buena, Cidade de Deus. Eh, Creo que si mal no recuerdo, de Walter Salles, el que también dirigió Los diarios del Che o Los diarios de motocicleta. Bueno, en esa película que trata sobre la vida en la favela, aparecen los nenitos como pequeños mafiosos, pero jugando, de jugando. ¿Cuándo se termina el juego? Y bueno, cuando uno le dispara a otro con un revólver. Ahí se terminó el juego. Ahí ingresó la verdad bajo esta forma, ¿no?
esa verdad que atañe a los mayores. Entonces, yo creo haberles transmitido este año una reflexión mía, y es que habitamos un sistema que a nivel global ha lesionado y lesiona el tejido social. Y en eso creo que estamos de acuerdo, porque acá en este grupo participa gente sensible. Entonces, están al tanto de esto, sin ninguna duda lo tienen en cuenta, aparte están recibiendo los efectos de ese tejido social lesionado. Un tejido social dañado que disuelve las solidaridades comunitarias, que ha hecho declinar los lugares sagrados, que ha introducido a las familias en un mecanismo demoledor. Bueno, ojo, que también ese mecanismo demoledor es transversal a todas las familias, ¿eh? Sean familias de bajos recursos o sean familias de altos recursos. Tenemos ejemplos, les podría citar yo, innumerables ejemplos de gente que supervisa conmigo, gente de estratos sociales altos y las familias también expuestas a un mecanismo demoledor, complicando la escena familiar y la de la infancia. Pero bueno, estos efectos catastróficos de un sistema que es disgregante, que es dispersivo, que promueve el anonimato y la pérdida, es el mismo sistema que en una suerte de control de daños consagra los derechos de la infancia, vulnerada por familias, ellas mismas, arrastrando una historia de varias generaciones vulneradas, donde el amor no es justamente lo que ha florecido allí. Bueno, en este panorama que así como se los cuento es desesperanzado y desalentador, ¿qué es lo que el psicoanálisis tiene para ofrecer? Es una pregunta que se nos puede imponer. Bueno, lo que el psicoanálisis tiene para ofrecer no solo es el arte de los casos singulares, esto lo hemos comentado durante el año, no solo el arte de los casos singulares acompañado por nuestra parte de un estudio de la estructura, en el cual se hace patente que hay un animal que habla y que por habitar el significante resulta sujeto, y vendríamos a ser nosotros, ese animal que habla. El psicoanálisis tiene para ofrecer, paradójicamente, la puesta en juego de su propia imposibilidad, desde la cual, fíjense qué importante esto, ¿no? Imposibilidad, desde la cual el psicoanálisis denuncia y visibiliza lo imposible de los otros discursos. Y por eso el psicoanálisis dice, gobernar es imposible y educar también, porque lo ha visibilizado en su propia práctica. Y ciertamente el psicoanálisis no constituye un modelo aceptable del mundo. No se deriva del psicoanálisis una cosmología. El psicoanálisis no es una cosmovisión, menos aún todavía una cosmovisión científica, ¿no? Eso de lo cual lo acusan al psicoanálisis. Ay, no tiene fundamento científico. Enhorabuena que no tiene fundamento científico. Celebramos que no tenga fundamento científico, porque justamente eso le permite hacerse cargo de lo que la ciencia excluyó, ¿no? Es decir, la particularidad de cada uno de los sujetos en lo que atañe a su saber y a su satisfacción. Y esto puede parecernos abstracto, yo se los he dicho en el curso de este año, pero no es en absoluto abstracto, en la medida que hoy tenemos la evidencia permanente de cómo ciertos abordajes pretendidamente terapéuticos proponen una Weltanschauung en alemán, ¿no? Una cosmovisión, la perspectiva de un sujeto universal. Es lo que contaba Leandro recién hace temprano cuando nos contaba que hizo un pase de un lugar donde se propone un sujeto universal, ¿no? A otro pase, a otro lugar donde ahora parece que tiene oportunidad, bueno, de seguir practicando.
psicoanálisis, justamente respetando este arte de lo singular. Bueno, y estamos aquí reunidos, lo hemos dicho, en el 2025, quienes con mucho esfuerzo y no poco desvelo intentamos resguardar, alojar, darle la palabra a ese sujeto excluido de la ciencia, para que se haga patente esa alteridad radical que habita el sujeto, la cual la ciencia lo desconoce, el capitalismo también. Esa alteridad radical que habita el sujeto tanto en lo que atañe a su saber como a su verdad, lo cual no es en absoluto subsumible a un universal. Acá con ustedes hemos propuesto, justamente en función de eso, la necesidad de un desplazamiento en la forma de interpretar también, ¿no? Porque tenemos en cuenta la alteridad y esa alteridad radical se resiste al sentido, al significado. ¿Sí? Lo tenemos en cuenta el sentido, por supuesto. Escuchamos el sentido, leemos lo que escuchamos en la dimensión del sentido, pero también tenemos y debemos de tener en cuenta lo que se encuentra fuera de sentido. ¿Qué es lo que se encuentra fuera de sentido? Justamente esa alteridad que a todos nos habita y que no es en absoluto subsumible a un sujeto universal. Y es particularmente violento, al menos a mí me violenta, cuando estos abordajes pretendidamente terapéuticos, pseudocientíficos, proponen la homogeneidad en el saber y lo aplican a la infancia de la familia, desconsiderando absolutamente el mapa significante de cada grupo familiar, sus propios goces, sus demandas, sus deseos, cuestiones que hay que contextualizar de manera fina. Pero bueno, la exigencia de eficiencia por parte del sistema indudablemente favorece este tipo de abordajes que excluyen la falta y proponen un saber todo, desafiando justamente la ética del psicoanálisis que opera justamente desde la falta. En esta desconsideración de la falta, durante este año recientemente, también ubicamos la mutación que se ha generado con la aparición de los dispositivos, las redes sociales, la inteligencia artificial. Hemos conversado con ustedes cómo esta mutación es comparable a lo que ocurrió con la revolución industrial, ¿no? Cuando el mundo cambió para siempre. En este momento también está ocurriendo en otro sentido esa mutación y hay que tomar nota del giro combinatorio que han tomado esta tecnología. Cuando digo combinatorio es que estas tecnologías ya no solo indican, sugieren, sino ordenan, en el sentido de, lo digo en el sentido de vaya preso, ¿eh? Como sentido, bueno, la aplicación está ahí obligándonos, de alguna manera, nos mandan, los algoritmos no solo sugieren, sino que mandan, y nos dicen dónde ir, qué comprar, cómo actuar, ¿no? Y es difícil sustraerse a eso, ¿no? Porque de algún modo se proponen estas aplicaciones como un modo de administración de nuestro bienestar. Ayer charlaba con una colega y le decía, claro, estas aplicaciones funcionan al compás de nuestra comodidad. Acá Rosa, en Argentina tenemos una palabra que es fiaca. Fiaca es cuando uno no tiene ganas de hacer algo, está desganado o holgazán. Pereza, aquí. Pereza, exactamente. Exactamente, las aplicaciones trabajan a favor de nuestra pereza, ¿no? Entre paréntesis,
seguramente en Bogotá y yo acá en Buenos Aires vemos ahora una nube de motocicletas y de bicicletas de Rappi o de pedido ya. ¿Para quién están trabajando? Para la pereza, gestionada por las aplicaciones. Entre paréntesis, la gente que anda en bicicleta va a vivir 100 años, porque están haciendo ejercicio todo el tiempo. O sea, como toda una generación longeva que no sé cómo se van a mantener, ¿eh? Bueno, bueno. Y por otra parte, claro, administran nuestra pereza, nuestro bienestar, ¿a cambio de qué? Y de mercantilizar integralmente la vida, con el agobio que eso genera. Seguramente a ustedes les genera tanto agobio como a mí estar bombardeados todo el tiempo con publicidad para el consumo, ¿no? Es agobiante. Bueno, y por otra parte, el lenguaje de estos dispositivos, lo charlamos recientemente también con ustedes, estamos haciendo este repaso del 2025, ese lenguaje de los dispositivos inteligentes es un pseudo lenguaje, es una lengua muerta. Se trata de sistemas que analizan, que procesan ecuaciones de probabilidad, que van colocando una palabra detrás de otra, en relación con procesos automatizados, matemáticos. Esto es lo opuesto a la manera en que utilizamos nosotros el lenguaje. Nosotros, en primer lugar, detalle no menor, estamos vivos. La IA no está viva. Y no somos máquinas que incorporamos volúmenes colosales de textos y datos. Ojalá pudiéramos. No es posible. Somos seres que mantenemos una relación con el lenguaje que no está basada solamente en el aprendizaje, en las reglas, en el esfuerzo, sino que está basada en lo que nos importa. Y lo que nos importa está vinculado con nuestro cuerpo marcado, nuestro cuerpo mortal marcado. Desde ahí podemos decir, me importa, me gusta, me satisface, me duele. Hace poquito le hacía una entrevista al músico Gustavo Santaolalla, músico argentino que ganó 2 Oscars con músicas para películas, y le preguntaban sobre la música generada compuesta con inteligencia artificial. Decía, está bien, puede ser, pero hay una diferencia, dice, porque la inteligencia artificial eh, no puede decir, me dolió la experiencia que pasé, me puso triste, me deprimió o me angustió, porque la creatividad tiene mucho que ver con eso, casi todo, ¿no? Bueno, están estas marcas que se han impreso en nuestro cuerpo, que la lengua imprimió en nuestro cuerpo, dejando estas marcas singulares, que a su vez ponen en juego cómo reciben los otros nuestras voces y nuestras miradas, nuestras palabras y silencios. Eso es lo que tenemos para compartir con los otros, que estamos marcados. Yo diría, ¿qué es lo que nos hace iguales, semejantes? Los agujeros que tenemos, ¿no? Esas marcas. Bueno, y los dispositivos operan en la modalidad de la ciencia, tienden a una acumulación del saber. El algoritmo puede aprender sobre nuestras preferencias, de hecho lo hace, y genera una ilusión de identidad, ¿no? Pero justamente lo que nos constituye como sujetos es un déficit en la identidad. La identidad es una suerte de ilusión, la identidad está perdida. Entonces, lo que queda fuera de nuestro interjuego con los dispositivos es esa dimensión de la alteridad. Entonces, en ese sentido, en una de nuestras últimas reuniones de este año, nosotros dijimos que la masificación y la coerción que los dispositivos proponen nos ha llevado a pensar a que orientan a los cuerpos a la obediencia, fusionan los cuerpos en una obediencia. Y allí recordamos, haciendo un pasaje por la función de la música en el campo de concentración,
la frase de Simone Lac diciendo la música precipitaba el fin, pues estamos hablando del campo de concentración que es un dispositivo, fue un dispositivo también, ¿eh? Fue un dispositivo el campo de concentración, una suerte de aplicación, de app, ¿no? O Primo Levi diciendo en el campo de concentración la música arrastraba hacia el fondo, ¿no? Como la música soldaba a las personas en una fusión anónima, desprovista de intimidad, música ritual. Y esto nos llevó a pensar, bueno, ¿por qué tiene esa pregnancia la música? ¿Por qué tiene ese efecto a veces hipnótico, ¿no? Eh, que genera efectos en el cuerpo, ¿no? A mí me gusta mucho la bossa nova. Yo estaba en el gimnasio escuchando una bossa nova, estaba escuchando a una cantante, Paula Morel-Lehmann, cantar Insensatez y la empecé a lagrimear escuchando Insensatez. Bueno, qué efecto emotivo, ¿no? Que tiene la música. ¿Por qué? Porque representa una voz envolvente, invasiva, posesiva, que justamente esa voz que nos ha constituido y desde las cuales se han sustentado las miradas, desde las cuales hemos sido mirados. Debemos sustraernos para tener una voz y una mirada propia, a esa voz envolvente, a esa mirada también absoluta. Entonces, lo último que hemos conversado con ustedes en este año fue que la constitución subjetiva justamente exige esta operatoria en la cual se ponga en juego una pérdida. Por eso el discurso analítico en ese sentido es único, porque propone la puesta en juego de una pérdida y propone también hacer visible el excedente que se genera en esa operatoria y hacia dónde va eso que aparece de más. Bueno, hasta aquí, esto es más o menos la sinopsis de lo que hemos visto en el 2025, muy resumido por supuesto. Eh, Como lean, se tiene que ir 14:30. Vos, Silvina, ¿cómo estás con el tiempo? También. Entonces, pues, seguimos de largo y después interrumpimos. ¿Sí? Sí, No yo estoy hacemos, no más o menos hacemos como caso. lean también de Bueno, tiempo. entonces Pero seguimos. Si les parece, detengo la grabación por si aparece alguna ocurrencia clínica, por las dudas. Bueno.